Hola, ¿cómo están? Soy Juliana, docente de Química 1, y hoy los encuentro para hablar acerca de las mediciones en el laboratorio. Hoy vamos a hablar un poco de cómo se tratan esos números que nacen en el laboratorio, y todos estos conceptos que aprendamos los vamos a utilizar para todos y cada uno de los ejercicios que vamos a ir resolviendo a lo largo del cuatrimestre, ¿sí? Así que vamos a la clase. Ustedes imaginarán que en un laboratorio químico, y en particular en el contexto de nuestra materia, nos vamos a encontrar con muchos tipos de experimentos. Algunos de esos experimentos van a ser de tipo cualitativo, es decir, que nos vamos a centrar en observar las propiedades de un sistema, ver cómo reacciona frente a un cierto estímulo, y sobre todo explicar el porqué de lo que observamos. En otros tipos de experimentos cuantitativos, nos vamos a centrar en variables que puedan ser medidas, es decir, que les podamos asociar un número. Algunas de las mediciones más comunes con las que nos vamos a encontrar en el laboratorio son mediciones de masa, mediciones de volumen, mediciones de temperatura, y todas ellas tienen en común que las vamos a representar a través de un número acompañado de una unidad. En el caso de la masa, la unidad más frecuente que vamos a encontrar son los gramos, para el volumen van a ser los mililitros, y la temperatura en general se mide en grados centígrados. Vamos a ir a un ejemplo de medida de masa. Imagínense que yo les pido que midan la masa que tiene una barra de metal, ¿sí? Ustedes van a realizar esa tarea y me traen los siguientes números. Si ustedes miran los números que están en la pantalla, son números similares, pero no son todos iguales. Es decir, cada uno que midió la barra, quizás en distintas balanzas o en la misma, pero fueron distintas mediciones, y obtuvieron distintos valores. Son muy similares entre sí, pero que no son exactamente iguales, ¿sí? Si se fijan, todos coinciden en la unidad, la barra pesa algo más de 8 gramos, también coinciden en el primer decimal, ¿sí? Para todos es un 7, sin embargo, en el último decimal hay algunas diferencias. ¿Cómo podría yo saber cuál es el valor real de la masa de esa barra? ¿Quién de todas las personas que hizo la medida tenía razón? ¿Cuál es de todos esos números del segundo decimal el correcto? Y esto nos lleva a una pregunta más general. ¿Es posible conocer el valor real de una magnitud? La realidad es que todos los números que obtenemos a partir de una medida experimental tienen asociada una determinada incertidumbre. Es decir, en este caso, podemos decir que la barra pesa algo más de 8,7 gramos, pero no podemos asegurar cuál es el segundo decimal en ese número. Ese decimal tiene asociada una incertidumbre. Veámoslo a través de otro ejemplo. Imaginemos que ahora queremos medir la barra. Si ustedes miran en la regla, podemos asegurar que la longitud de esa barra está entre 2 y 3 centímetros. Es más, si miramos con un poco más de atención, podríamos ver que está entre 2,3 y 2,4 centímetros. Podríamos llegar a estimar que está en el medio entre 2,3 y 2,4. Entonces podríamos decir que quizás la longitud de esa barra es 2,35 centímetros. Sin embargo, ese 5 no lo medimos en una línea de la regla, sino que lo estimamos. Siempre el último dígito de un número en una magnitud medida es un número que se estima y tiene asociada una determinada incertidumbre. Es decir, que ese 5 en realidad podría ser un 4 o podría ser un 6, pero no puedo asegurar su valor. Hay algunos números que sí son exactos, es decir, que no tienen una incertidumbre asociada. ¿Cuáles son estos números? Y por ejemplo, aquellos que surgen de contar. Yo puedo decir con exactitud cuántos alumnos hay en una comisión. Puedo decir si son 25 y no hay en este 25 una incertidumbre respecto de si ese 5 es un 4 o un 6. Puedo decir que son 25 exactamente. Otro ejemplo son las equivalencias. Yo puedo decir que en una docena hay 12 unidades. Tampoco hay una incertidumbre en ese número. O que en un metro hay 100 centímetros. En esos factores de conversión tampoco hay incertidumbre. En cambio, en las cantidades que son medidas, siempre existe una incertidumbre.
Volvamos al problema de cuánto pesa la barra. Imagínense que ahora van dos personas a medir, pero en instrumentos diferentes, es decir, usan dos tipos de balanza distintas. Uno obtiene un valor de 7,4 gramos y en otra balanza de mayor precisión obtienen un valor de 7,4364 gramos. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos números? Intuitivamente ustedes me podrían decir que la calidad de la medida. En la primera medida podemos determinar con certeza la unidad, es decir, el 7, pero tenemos ya una incertidumbre en el primer decimal, es decir, la décima de gramo. En el segundo caso, podemos determinar con certeza la unidad de los primeros tres decimales y recién la incertidumbre aparece en el cuarto decimal, es decir, en la décima de miligramo, ¿sí? Está claro que la segunda medida es más precisa que la primera. Entonces, respondiendo a la pregunta que nos hicimos originalmente, ¿cuál es la diferencia entre estos dos números? La respuesta es de las cifras significativas que tiene el número. Las cifras significativas son todos los dígitos que aportan información acerca de una medida. En el primer caso tenemos dos cifras significativas, el 7 y el 4. En cambio, en el segundo tenemos 5 cifras significativas. Ustedes pueden preguntarse, ¿todos los dígitos de un número son significativos? La respuesta a eso es no. ¿Qué dígitos de un número son cifras significativas? Todos los dígitos distintos de 0 son significativos. Por ejemplo, 6,45 tiene tres cifras significativas, el 6, el 4 y el 5. Los ceros que se encuentran en medio de dos dígitos distintos de 0 son significativos. Es decir, en este número que estamos viendo acá, 75,0903, tiene 6 cifras significativas, el 7, el 5, el 9 y el 3 son 4 dígitos distintos de 0. Y además, estos dos ceros que están en medio de los dígitos distintos de 0 también son significativos. Los ceros que están a la derecha del último dígito distinto de 0 también son significativos. Es decir, en este número 9,00 tenemos un dígito distinto de 0 y dos ceros a la derecha de ese dígito. Por lo tanto, este número tiene tres cifras significativas. ¿Qué dígitos no son significativos? Los ceros a la izquierda del primer dígito distinto de 0. En este ejemplo, el primer dígito distinto de 0 es este 9, y todos los ceros que están a la izquierda no son significativos. Esos ceros están vinculados al orden de magnitud de la medida, pero no son cifras significativas, ¿sí? Vamos a ver otros ejemplos. Acá les invito a que miren los ejemplos, pausen el video, traten de explicarlo ustedes y luego escuchen mi explicación. Por ejemplo, en el primer caso tenemos 98.470. En este número tenemos 5 cifras significativas. ¿Por qué? Tenemos 4 dígitos distintos de 0 y un 0 a la derecha del último dígito distinto de 0, es decir, son 5. En este número 0,508 tenemos 3 cifras significativas. El 5, el 8, el 0 que está en medio de ellos, y este 0 está a la izquierda del primer dígito distinto de 0, por lo tanto no es significativo, solo tenemos 3 cifras significativas. Veamos este número, 0,001539,0. Tenemos el 1, el 5, el 3 y el 9, que ya sabemos que son significativos. Este 0 a la derecha también es significativo. Y estos 3 ceros están a la izquierda del primer dígito distinto de 0, por lo tanto no son significativos. Esto nos da un total de 5 cifras significativas para este número. Veamos este número, 1,5390 por 10 a la menos 3. Este número es el mismo que el anterior, solo que expresado con notación científica, ¿sí? Recuerden que esta potencia de 10 a la menos 3, lo único que está haciendo es indicarnos el orden de magnitud del número, es decir, que tendríamos que correr 3 veces la coma hacia la izquierda. Sin embargo, la cantidad de cifras significativas es la misma que en el número anterior. Son 5 cifras, estas 4 distintas de 0 y el 0 a la derecha. Veamos este otro ejemplo. 9,847 por 10 a la 4, otra vez un número con notación científica. Tenemos 4
cifras significativas, el 9, el 8, el 4 y el 7, y el 10 a la 4 solo nos está dando una idea del orden de magnitud del número, ¿sí? Ahora vamos a otro ejercicio. ¿Cómo podría expresar estos números que les voy a mostrar a continuación con tres cifras significativas? Este número, 52,614, ¿cuántas cifras significativas tiene? 52,614. Son 5 dígitos distintos de 0, tiene 5 cifras significativas. Ahora yo quiero que solo tenga 3. Para cortar este número con 3 cifras significativas, lo voy a tener que cortar después del 6. ¿Sí? Y para eso voy a tener que redondear este 6. ¿Por qué? Y porque este número, 52,614, es un poco más que un 52,6. Está entre un 52,6 y un 52,7. ¿Cómo hago para redondearlo? Y tengo que fijarme que el número que le sigue al 6 es un 1, es decir, es un número menor que 5. Y si es menor que 5, significa que está más cerca del 6 que del 7. Entonces, lo voy a redondear a 52,6. De esta forma tengo expresado el número con 3 cifras significativas. Vamos al siguiente ejemplo. Fíjense en este número. Este número en principio tiene 5 cifras significativas, que son los dígitos distintos de 0, ya que el 0 a la izquierda no es una cifra significativa. Para expresarlo con 3 cifras significativas, voy a tener que cortar acá. 6 es un poco más que un 6, lo sigue un número que es mayor que 5, y por lo tanto voy a redondearlo para arriba, y el número me va a quedar como 0,527. Vamos a hacer otro ejemplo. Los invito a que ustedes pausen el video y que traten de expresar este número con 3 cifras significativas. En principio, este número tiene 5 cifras significativas, los 4 números distintos de 0 y el 0 a la derecha, ya que los 3 ceros que están a la izquierda del 1 no son significativos. ¿Cómo podría expresarlo con 3 cifras? Cortando acá el número. Pero para cortar en este 3 tengo que redondearlo, y dado que el número que le sigue es mayor que 5, esto se va a redondear a 0,00154. Este número ahora sí tiene 3 cifras significativas. Vamos ahora con un ejemplo que me parece muy importante porque se suelen cometer muchos errores. Si yo quiero representar este número 112.365 con 3 cifras significativas, debería cortar el número ahí. Sin embargo, no puedo hacer como antes, en cortar el número y dejarlo así, porque cambiaría el orden de magnitud del número, pasaría de 112.000 a ser 112. Claramente eso no corresponde al mismo número. Lo que puedo hacer en este caso es utilizar notación científica, es decir, que este 112 va a tener que correr 3 lugares la coma hacia la derecha, y eso lo puedo expresar con un factor de 10 a la 3, ¿sí? Lo que estoy queriendo decir expresando el número así es que es 112.000, pero que la unidad, la decena y la centena, no puedo asegurar cuál es su valor. La forma más correcta de escribir este número sería poniendo 1,12 por 10 a la 5. Acá les dejo ejercicios para que resuelvan ustedes cuántas cifras significativas tienen los siguientes números, y tienen una lista de números para practicar eso. Y por otro lado les pide que expresen los mismos números, pero con 2 cifras significativas. Una vez que hayan resuelto todos estos ejercicios, podemos seguir con las cifras significativas en las operaciones. ¿Qué pasa si tenemos que realizar una operación? Tenemos que, por ejemplo, realizar una suma o una resta. ¿Cuántas cifras significativas debe tener el resultado? La regla para sumas y restas dice que el resultado tiene que tener tantos decimales como el número de la cuenta que menor cantidad de decimales tenga. Ojo que en este caso estoy hablando de decimales y no de cifras significativas. Fíjense en el ejemplo de esta cuenta, ¿sí? El primer número tiene un solo decimal, mientras que el segundo número de la cuenta tiene 3 decimales, ¿sí? Entonces, el resultado va a tener que tener tantos decimales como el que menos decimales tiene, que es el primer número, es decir, el 89,5, que tiene solamente un decimal. O sea que voy a cortar el resultado de la cuenta para que tenga un solo decimal. ¿Por qué hacemos esto así? Fíjense que
en este número, el primer decimal ya tiene asociada una incertidumbre. Esa incertidumbre se va a arrastrar también al resultado y va a hacer que este 7, es decir, este primer decimal, también tenga una incertidumbre. Entonces no tiene sentido seguir dando decimales atrás si yo no puedo asegurar el valor del primer decimal, ¿sí? Entonces, para poder redondear este número, ¿sí? Porque para cortarlo voy a tener que redondearlo, tengo que mirar que el número que le sigue al 7, que es el número que tengo que redondear, ¿sí? Es un 6, es decir, un número mayor que 5, entonces este 7 lo voy a redondear para arriba. Y me va a quedar 732,8. En la multiplicación y división, la regla dice que el resultado debe tener tantas cifras significativas como el número original de la operación que menor cantidad de cifras significativas tenga. Es decir, en esta operación tengo dos números que se están multiplicando, el primero tiene 4 cifras significativas, el segundo tiene 2 cifras significativas. El resultado entonces tiene que tener 2 cifras significativas, es decir, tantas cifras como el número que menor cantidad de cifras tiene. Para poder redondear este número en 2 cifras significativas, lo voy a cortar acá y me va a quedar 3,6. Acá les dejo una pregunta para que se hagan, ¿sí? Con respecto a qué pasa cuando estamos multiplicando algo por números exactos, ¿sí? Si un huevo pesa 55,68 gramos, ¿cuánto pesa una docena? Asumiendo que son todos iguales, ¿sí? Esto es un problema simple en el que tienen que multiplicar el peso de un huevo por 12. Quiero que piensen la respuesta teniendo en cuenta que el 12, como ya dijimos, es un número que surge de una equivalencia y es un número exacto. Los números exactos se considera que tienen infinitas cifras significativas a la hora de utilizarlos en una operación. Además, le dejo una lista de operaciones para que resuelvan y expresen el resultado con el correcto número de cifras significativas. Recuerden que está el cuadernillo donde está toda esta información de las que yo les estoy hablando, y tienen un montón de ejercicios para ir resolviendo a medida que van leyendo el tema, ya que todos los ejercicios que estamos haciendo a lo largo de este video son complementarios a lo que tienen en el cuadernillo. Por último, acá les dejo unas preguntas que al final de la clase deberían poder responder. Lo bueno que tiene esta forma de interactuar a través de clases virtuales es que pueden, si no entendieron algo, volver a escuchar toda la clase. Igualmente, si después de escuchar la clase, leer el cuadernillo, hacer los ejercicios, todavía hay cosas que no entienden o cosas que les despiertan dudas, no se preocupen, recuerden que tenemos la interacción a través del aula virtual. A través del aula virtual pueden hacer todas las preguntas que quieran y pueden sacarse todas las dudas. Les mando un saludo grande y los espero en el aula virtual.